Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, este video tiene como objetivo realizar mi parte de la exposición del capítulo Inmóvil sobre la vibrante microscopía de la danza, escrito por Nicolás Lepequí. Bueno, en primera instancia, siempre creemos que en la danza debe haber un movimiento constante. Sí, es como nuestra idea de primer momento cuando pensamos en la danza, cuando pensamos en el movimiento. Creemos por lo general, y yo a mí como bailarina, cuando inicié a formarme, me decían mucho que el movimiento era la pausa durante el movimiento, era signo de error, era signo de que algo estaba mal, de falla. Este capítulo nos lleva a cuestionarnos acerca de la importancia de esa quietud, de esa pausa, de esa espera, y cómo en esa espera, desde la visión de distintos estudiosos del movimiento y también de la música, hay movimiento, hay riqueza, hay vibraciones, hay sentido, intenciones. Entonces es realmente un capítulo muy interesante que aborda conceptos relevantes como el concepto, bueno, como el nacimiento del contact improvisation, que es una técnica que requiere, bueno, primero entrar en contacto con otros cuerpos y asimismo requiere quietud, escucha, pausa, espera, para poder entender qué es lo que el otro cuerpo me está queriendo decir. Entonces, desde estas prácticas se empieza a implementar, a estudiar un poco más esas pausas en la danza, que como pues ya les venía mencionando, en otras técnicas de danza se ven como un error. Por ejemplo, en el ballet no es muy común que hayan pausas muy prolongadas porque no, pues en esa época no estaba bien visto. Pero luego con el nacimiento de la danza moderna se empiezan a tener otras discusiones, otras maneras de abordar el movimiento, trayendo también lo cotidiano, el diario vivir. Y democratizando la danza, ¿sí? Cualquier cuerpo puede hacer danza, cualquier cuerpo puede moverse, no simplemente un cuerpo largo, delgado y esbelto puede hacerlo, sino cualquier cuerpo. Entonces, entendiendo esta idea de que la danza empieza a volverse cotidiana y de todos, entonces empiezan a tener otras discusiones acerca de la importancia de la pausa y de cómo también esta pausa no es algo que sobra, sino que es algo que aporta a la pieza artística, a la pieza danzaria. Por otro lado está el concepto de small dance, que es literalmente enraizarse a la tierra de pie, quedarse de pie erguido. Y bueno, en esta posición están activos todos los músculos de nuestra lumbar, de nuestra espalda, sosteniendo nuestro cuerpo con nuestra columna. Entonces, en esta posición, que aparentemente es una posición de quietud, hay un montón de movimiento interno, un montón de cosas pasando. También hay una técnica que se llama BMS, algo así, Body Mind Centering, BMC, Body Mind Centering, en la que se investiga cómo dentro de nuestro cuerpo, obviamente todo el tiempo hay un flujo de movimiento desde nuestra sangre, desde nuestros jugos gástricos, desde todos los sistemas que nos permiten estar vivos. Entonces realmente nuestro cuerpo no está en una quietud cuando aparentemente estamos quietos, sino que todo el tiempo hay vibración porque estamos vivos, porque si estuviéramos muertos sería distinto, pero estamos vivos, necesariamente vamos a vibrar, a emitir energía, a emitir calor, sensación y intención también. En la quietud también hay intención, en la mirada, en el gesto, en la vibración. Entonces, así nosotros aparentemente estemos inmóviles,
hay un montón de cosas pasando dentro de nosotros que se reflejan también en el afuera. Y bueno, hay varias obras de danza de Pina Bausch en Café Müller, y bueno, varias piezas en las que se evidencia ese uso de la quietud, y también hay varios ejercicios de contact improvisation que de hecho yo he explorado como bailarina, en donde el cuerpo está en una pausa, está quieto y es intervenido por otro cuerpo, y es sumamente mágico de hacer y de ver. Entonces creo que hay que empezar, y no solo en la danza sino en la vida, a tomarse pausas, a esperar, a escuchar y a permitirse escuchar esa aparente quietud. De ahí también parte el concepto de la microscopía del movimiento, que es como que igual, a pesar de estar aparentemente quietos, siempre van a haber movimientos leves, movimientos tenues, que a lo humano es difícil pues de percibir, pero que siempre van a existir. Y esos movimientos son sumamente ricos a la hora de la creación pues danzaria, darse cuenta como de todo este universo, que no es solo movimientos grandes y súper elaborados, sino que también pueden ser movimientos mínimos que aportan un montón a la escena, sí, hablando pues en este caso de la escena y de la danza. Entonces es un objeto de estudio muy interesante realmente. Y bueno, se asocia también esto con la música, con la pausa durante la música, y cómo realmente siempre hay vibraciones y siempre hay cosas sucediendo en ese aparente silencio o aparente pausa. Entonces, pues nada, esto básicamente es mi intervención acerca de este texto. Es un texto demasiado interesante que no solo considero yo que aplica para la danza o para la escena, sino también para la vida y para el gesto plástico, como menos a veces es más, como dentro de esto que percibimos como estos silencios, estas pausas que a veces no sentimos que sean relevantes, cómo hay intención y cómo hay una carga simbólica importante que podemos aprovechar para nuestro ejercicio creativo, para nuestro ejercicio artístico. Y bueno, cómo aprovechamos también eso, ¿no? Los silencios, lo mínimo, lo micro, y cómo aprovechamos también toda la energía y las vibraciones que se encuentran dentro de nosotros, dentro de nuestros cuerpos vivos. Entonces nada, es un texto muy interesante que aborda la visión de muchos estudiosos del cuerpo. Es un texto muy relevante y nada, gracias por la atención. Espero igual si tienen la oportunidad de leer el texto, sería maravilloso. Y voy a pasar a mis diapositivas para que puedan ver también algunos referentes de danza y también de cinearte, de cine experimental, que abarcan la quietud y generan un montón de cosas al espectador. Entonces nada, muchas gracias por la atención. Hasta luego.